Para el sábado 27 de julio de 2024, tomamos lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 31, verso 4 al 7. Dice así la palabra de Dios. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. En este texto podemos comprender lo que significa estar plantado junto a los ríos de agua viva. Cuando el agua se mueve, cuando el agua fluye, no es solamente un movimiento más, es la vida que se mueve, que se dirige, que se imparte a todo lugar donde llega. Aquí puntualmente se está haciendo una parábola, una semejanza a cómo Dios prosperó al sirio y lo compara con un árbol plantado junto a los ríos de agua viva. Dice aquí que como los ríos corrían alrededor de su pie, entonces pudo crecer de una manera asombrosa. Creció por encima de todos los árboles y las ramas se multiplicaron. Fueron demasiadas ramas y sus ramas se multiplicaron de una manera especial. Dice la palabra del Señor, a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. No solamente fueron muchas ramas, sino que se extendieron. Ahora, dice el verso 6, que en esas ramas tan especiales que tenía, largas, frondosas, hacían nido todas las aves del cielo. Es decir, las ramas que brotaban de este árbol se volvían la protección para el crecimiento, el nacimiento de las aves. Las cuidaba, les proporcionaba un lugar de habitación. Y no solamente a las aves del cielo, dice que debajo de ese ramaje nacían las bestias del campo. Y también que bajo esa sombra, es decir, bajo la protección de él, habitaban muchas naciones. Y mi Señor en el verso 7 quiere puntualizar, quiere nuevamente llamar nuestra atención y dice, se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Ahora, si lo natural tipifica lo espiritual, y si un árbol puede verse de esa manera, puede crecer y echar ramas de esa manera, solamente estando cerca a las muchas aguas, ¿qué de ti y de mí si nos acercamos al dador de la vida? De seguro, cuando nosotros nos acercamos a Él, aquel que dijo que tenía agua de vida para darnos, si nos acercamos a Él y nos quedamos con Él y nos quedamos en Él, entonces vamos a poder crecer. Muchas veces hablamos acerca del crecimiento espiritual y nuestra alma anhela crecer. Y posiblemente vemos a otras personas que espiritualmente han crecido más que nosotros, posiblemente más rápido que nosotros, y anhelamos ser como ellos. ¿Qué hacen los demás? ¿Cuál es el secreto para que los demás puedan tener una vida espiritual activa? ¿Cuál es el secreto para que Dios responda el clamor de una petición?
para que la unción de Dios se sienta en la vida de alguien. Y realmente no hay secreto. La cuestión es estar cerca de las muchas aguas. Ahora te está hablando de habitar, de echar raíces, por lo cual no deberíamos nosotros de estar de un lado a otro. Deberíamos de tener unas raíces profundizadas donde estemos cerca del agua de vida. Por eso es que debemos pedirle al Señor dirección, que el Señor nos muestre, que el Señor nos guíe, que nos permita sentir al Espíritu Santo. Y entonces, si el Espíritu Santo está allí, deberíamos de echar raíces, deberíamos de acercarnos a ese lugar y quedarnos allí. Ahora, hay un solo lugar provisto por Dios para la adoración. Y ese lugar no es un templo, no son 4 paredes. El lugar en el cual Dios acepta tu adoración y la mía es en Cristo Jesús. Allí, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Allí fue el lugar donde Dios decidió poner su nombre para recibir la adoración tuya y la mía. Entonces, necesitamos encontrar el lugar y quedarnos allí. Por gracia de Dios ya sabemos cuál es el lugar, es Cristo Jesús. Y llegamos allí, entonces no lleguemos solamente como turistas, quedémonos en Él. Profundicemos nuestras raíces en Cristo Jesús. No nos dejemos mover como hojas al viento por cualquier viento de doctrina. Afiancémonos, estemos firmes en Él, porque firmes en Él podremos crecer. Y como leemos en el texto, cuando tú y yo crecemos espiritualmente, somos de bendición y de gran bendición para las demás personas. Para algunos vamos a poder dar una palabra de aliento. Para otros vamos a estar en el momento y en el lugar indicado, posiblemente para extender una mano, posiblemente para dar un abrazo, posiblemente sea solo para escuchar. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, vamos a hacer bendición donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Cada vez que nuestros labios se abran para pronunciar palabra, no será palabra persuasiva de humana sabiduría, será la palabra de vida, esa palabra de Dios que trae vida a los corazones. En este texto, mi Señor muestra todo lo que puede hacer el agua natural con un árbol y nos deja ver entre líneas todo lo que Él puede hacer con sus ríos de agua viva a una persona, a un individuo que lo tome a Él por su palabra, que se acerque a Él. Todos queremos ver cosas sobrenaturales, pero pocos nos disponemos para asumir lo que Dios pide de nosotros. Dios pide obediencia total a su palabra. Dios pide humildad en nuestros corazones. Dios quiere que nos dobleguemos a Él, que nos rindamos completamente a Él. Y entonces Él hará. Él está dispuesto a hacer tantas cosas. Hay tanta gente que necesita sentir a Dios con piel. Tantas personas que necesitan oír de tus labios esa palabra de vida. Hay tantas personas aún que necesitan del Señor. Y cuando digo esto, no estoy hablando de otros continentes, aunque en cada lugar hay necesidad. En nuestras familias hay mucha necesidad de recibir esa palabra de vida, necesidad de poder encontrar esa sombra que proteja de el calor sofocante de las dificultades que se vive día a día. De hecho, Él prometió en su palabra que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
mi Señor Jesús ya fijó su mirada en ti. Bendigo tu vida en su nombre y esperamos, confiamos en Dios, que en su amor infinito nos conceda una nueva oportunidad para compartir más de su palabra. Amén.